Welcome back. Today is April 27th. Bienvenido de nuevo. Hoy es 27 de abril de 2026 y tengo el gran placer de contar con Alastair Crooke, un reconocido diplomático y negociador británico que ha trabajado durante décadas en la resolución de conflictos en Oriente Medio. Alastair Crooke es también el fundador y director de Conflicts Forum, y el enlace a su excelente Substack está en la descripción. Así que muchas gracias por volver al programa. Thank you very much for coming back on the program. Gracias. It's our super estar con vosotros. So it seems that we are Parece que estamos en riesgo de una guerra mayor, tanto con Irán como con Rusia, pero pensé que podríamos empezar por Irán. Para empezar, hay mucha confusión. Es decir, ¿siguen en marcha las negociaciones de paz? ¿El alto el fuego sigue vigente realmente? Pero en general también veo el problema de cómo podemos poner fin a esta guerra. ¿Está Estados Unidos buscando una salida a la guerra con Irán? Y si es así, ¿cuál crees que podría ser la vía de salida o la estrategia de retirada para Estados Unidos? Off-ramp or exit strategy of the United States. Well, there is a lot of propaganda and there's a lot of confusion. Bueno, hay mucha propaganda y también mucha confusión. La mayoría es propaganda, muchísima. Así que vale, porque últimamente ha habido un cambio importante y deberíamos intentar entenderlo. Pero antes que nada, decir que nunca hubo una propuesta para que Arachi se reuniera con Kushner o con Witkoff en Islamabad. Eso fue una fantasía inventada por Trump. No se refería a ningún plan ni a ninguna propuesta real. Trump dijo muy claramente que, bueno, en realidad no tenía sentido mantener conversaciones con ellos hasta que se organizaran y presentaran un plan sobre lo que querían. No sabemos lo que quieren. Pero claro que él sí lo sabe, porque lo que Irán quería estaba expuesto con toda claridad en el plan de 10 puntos que se entregó a los estadounidenses para las conversaciones de Islamabad, y que Trump dijo en su momento que era una base realista para debatir, si recuerdas. If you recall, at that time. So they have put out very clearly. Así que han dejado muy claro en esos puntos finales cuál es su posición de negociación, y no la han cambiado, salvo ahora. Y desde hace tiempo vengo diciendo, y de hecho volví a leer el Hotzepoa, aunque llevo más de 20 años tratando con ese tema de una forma u otra. Lo releí, lo analicé y pensé, ¿por qué demonios querría Irán volver a eso? Es como, no sé, estar en libertad condicional después de salir de prisión. Has estado unas semanas fuera y de pronto ves que se abren de nuevo las puertas de la cárcel y vas a volver a tu jaula. No una jaula literal, claro, sino una jaula rodeada de bases militares estadounidenses por todas partes. La jaula de las sanciones, de los aranceles, de las resoluciones de la ONU, de las inspecciones de la OIEA. Quiero decir, ¿de verdad alguien querría volver a eso? I mean, would you want to go back to that? And what's happened over the last Y lo que ha pasado en los últimos días, y en lo que Arachi ha estado ocupado, lo que fue hacer a Pakistán, fue decirles sus nuevos principios de negociación, que en realidad no son tan diferentes salvo por una diferencia enorme. No están dispuestos a hablar del tema nuclear. No están preparados para discutirlo hasta que se resuelvan los puntos sobre la guerra, sobre el bloqueo de Hormuz, sobre los ataques contra ellos, contra los iraníes, y también sobre las sanciones que se están imponiendo. Ya sabes que los petroleros están siendo incautados o liberados y vueltos a incautar por funcionarios estadounidenses. Así que dijeron, esto es lo que hay por ahora. Estos son los temas que vamos a tratar. Vamos a hablar de Hormuz y vamos a hablar de si habrá alto el fuego o no. Puede que no lo haya. discuss ceasefire or not, may not be, and we're going to discuss Y vamos a hablar del fin de los ataques contra nosotros y contra otros, como Hezbollah en el Líbano. Así que vamos a ocuparnos de eso. Quizá más tarde hablemos del comunitarismo, eso es lo que dicen. Y Jalifa publicó un tuit, creo que anoche, en el que decía, Irán, ya sabes, Trump no para de decir que tiene todas las cartas. Pero escucha las nuestras. Una es Hormuz. Controlamos Hormuz y seguiremos haciéndolo. Podemos controlar Bab el-Mandeb y el Mar Rojo, y también podemos controlar los oleoductos. ¿Y qué tienen ellos al otro lado? Bueno, tienen un bloqueo naval.
Y la verdadera pregunta, él no lo dijo con estas palabras, pero lo digo yo, ¿cuál tiene el plazo más corto? Which is the shorter timeline? The timeline between the Iranian blockade. ¿Cuál es el margen de tiempo entre el bloqueo iraní, que en realidad es transitable, está abierto a ciertos buques, y el momento en que eso empiece a causar un daño serio en la economía occidental? ¿Y cuál es el margen de tiempo respecto al bloqueo naval estadounidense de Trump, que en realidad no se cumple mucho, que es bastante poroso? Muchos barcos han estado pasando por ese canal. ¿Cuánto falta para que eso empiece a causar un dolor real a Irán? Y la respuesta es que, al contrario de lo que Trump cree, que después del 26 de abril, es decir, ayer, el suministro de petróleo iraní se va a hundir y el país se va a quedar sin dinero, eso no es cierto. Quiero decir, para empezar, Irán sigue sacando petroleros navegando muy cerca de la costa, dentro de aguas territoriales, para sacar sus buques cargados. Están ganando más en un solo mes de guerra, el doble de lo que ganaban en sus mejores años antes. Solo en un día hace poco, 4 petroleros que salieron de la isla de Karg generaron ingresos con 7,5 millones de barriles de petróleo, casi $1,000 millones, unos 815 millones. Tienen petróleo en el mar. Antes de la guerra ya habían puesto en el mar unos 200 millones de barriles. Creo que les quedan unos 130. Bueno, entre 100 y 130. Así que pueden seguir así durante meses, de verdad. Y en cualquier caso, es un malentendido sobre la naturaleza de Irán y sobre su estrategia pensar que están a punto de rendirse o de capitular. Luego entraremos en las razones de eso. Pero no son el típico Estado-nación al que le das un golpe con un bate de béisbol, le quitas todo el dinero y entonces se arrodilla y te suplica clemencia. Quiero decir, Irán es en muchos sentidos algo muy distinto. Nació como una revuelta contra la modernidad occidental, con la influencia de Sayyid Qutb y otros. Pero siempre fue un estado civilizacional y revolucionario, no simplemente un estado autocrático del siglo XIX que intentaba imponer una identidad nacional. Deliberadamente no impusieron una identidad nacional y consideraban que el Islam era un elemento civilizatorio dentro de ella. Así que no creo que, bueno, el cálculo, el temple iraní, juega a su favor. Y no pienso que estén considerando, no sé si tienen la intención en última instancia, si consiguen el acuerdo adecuado, de hablar del tema nuclear. No creo que exista ninguna posibilidad de que Irán entregue 430 kilos de uranio enriquecido a los estadounidenses, jamás. Así que estamos en una nueva etapa, y por eso creo que hay cierto enredo en Washington. Porque las esperanzas de Trump, creo yo, de encontrar una solución rápida a este conflicto, se están desvaneciendo. Sé que hay gente que piensa que se podría armar una solución, pero yo no veo un camino hacia ella. Y puedo explicar por qué, si quieres que lo haga. De hecho, esa era mi siguiente pregunta. Iba a preguntar, ¿cuáles son las perspectivas de un acuerdo negociado? Primero, usted describió volver al JCPOA como casi una prisión. Da la sensación de que ese es en realidad el objetivo de guerra de Irán, una especie de fuga de prisión en la que el control del estrecho de Hormuz es básicamente el instrumento principal para lograrlo. Porque si controlan el estrecho de Hormuz, pueden imponer un peaje, fijar condiciones, En definitiva, los países que han impuesto sanciones a Irán, que lo amenazan con la guerra al albergar bases o incluso atacarlo, todos ellos podrían ser en cierta medida disciplinados si quieren mantener un acceso adecuado. Parece un asunto muy crítico para Irán. Si no quieren volver a esas décadas de sanciones paralizantes y a vivir constantemente bajo la amenaza de guerra, entonces el estrecho de Hormuz no es negociable. Por eso quería preguntarle cómo ve la posibilidad real de llegar a un acuerdo negociado.
Pero para complicar aún más las cosas, hay que tener en cuenta las ambiciones territoriales de Israel y, por supuesto, su deseo de desestabilizar Líbano, como hizo con Siria. Así que, ¿cómo ve usted la posibilidad de encontrarse a medio camino en una negociación? Well, going back to what you just said, I would just add. Bueno, volviendo a lo que acabas de decir, yo solo añadiría algo. Estoy seguro de que era tu intención, pero ya estamos viendo cómo las cadenas de suministro empiezan a resentirse. Hay una especie de ruido de fondo, un presagio de catástrofe que ya se nota, porque muchos elementos cruciales para nosotros pasan por el estrecho de Hormuz, además del petróleo y el gas, helio, ácido sulfúrico, galio. Todo eso pasa por ahí, y lo que ocurre es que la situación va empeorando poco a poco hasta que se rompe. Y cuando se rompa, en Occidente vamos a sentir las consecuencias directamente. No habrá gasolina en las gasolineras, tendremos problemas para llevar a los niños al colegio, y no habrá la comida que queremos. There will not be the food that you want. You will not have aluminum foil in the shops any longer. Ya no vas a encontrar papel de aluminio en las tiendas. El aluminio está prácticamente desapareciendo. Así que bueno, estamos en una especie de limbo ahora mismo. Todos hemos oído que la situación va a ser muy grave, pero todavía no se nota su impacto. En Australia sí, en Irlanda también, donde hay protestas porque la gente no puede conseguir combustible para los coches. Pero todo esto tiene que ver con los economistas del mundo occidental que siguen dentro del sistema. Lo que quiero decir es que no creo que haya una salida clara a todo esto, o al menos no una que se pueda lograr fácilmente. Hay dos grandes obstáculos en este proceso, y el primero de ellos es Trump. No me refiero solo a su estado mental, que todos sabemos que es un factor que contribuye. Quiero decir, en esta serie hay un factor dominante, porque él sigue llevando las riendas en la Casa Blanca. No ha estado apartado, no como Biden, pero en gran medida se mantiene conservador, algo distante. Aún así, tiene mucho control sobre todo. Bueno, digamos, un control relativo. Pero en cualquier caso le gusta presentarse como si estuviera al mando. Más allá de eso, las raíces de todo esto están, en muchos sentidos, en su sentimiento hacia Irán, que viene de su antipatía hacia Obama y de esa sensación de rivalidad que siempre ha tenido con él. Siempre ha dicho que el acuerdo nuclear de Obama, el JCPOA, fue terrible, un desastre, que estaba lleno de defectos y que él podía hacerlo mucho mejor. Pero necesita algo parecido, un JCPOA mejor que el de Obama, para demostrar que él, Trump, era un negociador superior. Hay una larga historia detrás de esa rivalidad tan amarga. There's a long history to this sort of bitter rivalry. And when you look at this, I mean, Y cuando uno mira esto, quiero decir, incluso antes de lo que mencioné al principio sobre el cambio de tácticas, no iba a salir un mejor JCPOA de todo esto. Si hubiera un JCPOA 2, sería más favorable para Irán que el primero. De lo contrario, no lo sería. Así que tendría que ser más favorable, y eso no le habría sentado bien ni a Trump ni a Netanyahu. Así que lo primero, ya sabes, lo único que realmente podría tranquilizarle, y él lo sabía de antemano, era una sola cosa: que los iraníes de repente entregaran 430 kilos de uranio enriquecido. Entonces él lo levantaría como si fuera un trofeo de fútbol al final de un partido y diría: mirad, he ganado, lo hemos conseguido. and say, look, I won, we succeeded. Desemperador. Well, I don't think Iran is going to do that because they realize. Bueno, no creo que Irán vaya a hacer eso, porque se dan cuenta de que es un gran activo en estas negociaciones y no van a entregarlo. Pero también, ya sabes, a Trump no le gustó cuando Vance empezó a hablar desde Islamabad. Según todos los informes que hemos oído, cuando Vance decía algo como: sí, seguirán cobrando una tasa en el estrecho de Hormuz y tendrán el control y lo compartirán con Omán, etc., Trump reaccionó diciendo: pero entonces se volverán más poderosos. Ya sabes, Irán se convertirá en uno de los grandes estados, porque si controlan Hormuz y cobran tasas durante, digamos, medio año o un año, tendrán dinero entrando sin parar. Half year or a year. I mean, they'll have money rolling in. So, supposing Vance
went back to these talks. Imaginemos que Vance volviera a esas conversaciones, ya sabes, con sus dos acompañantes, Kushner y Vance. Si regresara y dijera, mira, tenemos un acuerdo para un enriquecimiento de uranio del 3,6%, el calendario se ampliaría, habría supervisión y todo eso. Trump diría que sí o diría que no. Diría algo como, esto no es una victoria para mí, porque esto es simplemente el HOTSEPOA, el acuerdo de Obama, y no demuestra que yo haya conseguido nada. No me llega el Volper, y por supuesto sigue existiendo el otro problema, el de su estado mental. Creo que últimamente que tienen verimiento en una zona interferencia directo como Robert Barnes y otros han explicado es algo más que se está happening. How it's more than just being erratic. It's a sense of Hay una especie de confabulación entre Xu Jiangda y Pepe, incapaces de aceptar críticas, incapaces de entender realmente lo que está pasando. Es algo muy serio. Entonces, una de las preguntas es, ¿cómo gestionaría el equipo esto si las cosas empeoran? ¿Cómo gestionarían a Trump? No el conflicto, sino a Trump. Por lo que parece, según los informes, no fue el sábado pasado, sino el anterior, cuando el general Kane dijo que no. Y parece que incluso este último sábado, en una reunión sobre Irán, hubo algún tipo de acuerdo dentro del equipo cuando se propuso un nuevo bombardeo masivo de la red eléctrica y de la infraestructura. Todos, quizá con una sola excepción, dijeron no. Esto es un crimen de guerra. said, no, this is a war crime. This is not permitted. We cannot accept. Esta no es una misión que podamos aceptar. I don't know. Sí. ¿Puede esto continuar? No lo sé. Quiero decir, habría que preguntarle a alguien con más experiencia en el ámbito estadounidense cuánto tiempo puede seguir así, porque no veo una forma realista de que puedan cambiar eso tan fácilmente. Quiero decir, ya sabes, la 25ª enmienda es poco probable que sea una opción. Estamos dispuestos a seguir el camino de algún tipo de acusación o de un proceso de destitución. Pero esta es la segunda razón por la que digo que es extremadamente... Bueno, este es el primer obstáculo que mencioné para llegar a algún tipo de acuerdo. Si no se trata del tema nuclear, ¿de qué sería entonces? Quiero decir, el siguiente paso podría ser otro intento de ir a Isfahán y eliminar, si está listo en Isfahán, el material enriquecido que hay allí. Después de lo que pasó, quiero decir, ya sabes, Joe Kent sigue diciéndole, bueno, si sigues así, acabarás como Jimmy Carter, después del intento desastroso de Carter de rescatar a los rehenes en Irán, los rehenes que fueron capturados en la embajada allí por Irán. Y cuando los helicópteros se estrellaron, si lo recuerdas, fue un desastre. Perdió la presidencia. Así que el pánico sigue creciendo ahí, y creo que eso hace daño. No sé si harán eso. Bueno, eso solo deja lo que queda, bombardear, bombardeo masivo, y no ha conseguido destruir las capacidades de misiles de Irán. Así que estamos hablando de repetir bombardeos sobre montañas, sin mucho sentido, o más probablemente de bombardear infraestructuras civiles alrededor de la gente, derribando bloques de apartamentos. Y ahí hay que preguntarles a los abogados si eso se consideraría un crimen de guerra o no. De todos modos, quizá insista y diga, bueno, tengo que presionarles. Tienen que ponerse de acuerdo, porque si no, mis posibilidades para las elecciones de mitad de mandato se están desvaneciendo, y mucho. Tenemos que ejercer presión, de verdad. Así que no veo muy claro qué podría sacar Trump de todo esto. Irán no va a abrirse del todo, quiero decir, no completamente. Estuve escuchando a algunos países del Golfo y decían, no podemos tener peajes ahí. Tiene que estar abierto sin peajes. No podemos aceptar eso. No es posible. Y esa es una de las razones por las que Pakistán, claro, está tan cerca de Arabia Saudí. Y Arabia Saudí dice, no, no podemos tener peajes en el estrecho de Hormuz. Tiene que ser como antes, como el 27 de febrero. Vamos, ¿qué quieres decir con eso? No te gustan los peajes, ¿no? Quiero decir, yo tampoco. Antes podía leer los periódicos sin pagar nada. Ya sabes, entrabas en internet y podías leerlos. Y de repente apareció una suscripción, un peaje.
Claro, me había acostumbrado a leerlos gratis. Y siempre cuesta. Es un cambio doloroso, cuando tienes que pagar. Si conduzco por la autopista aquí, tengo que pagar un peaje. Quiero decir, hay que madurar, así es como funcionan las cosas. Y esa propuesta de poner un peaje, no soy abogado, pero creo que es legal según el Tratado de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, porque todo el estrecho de Hormuz, el propio estrecho, está dentro de las aguas territoriales de Irán o de Omán, en el otro lado. No hay aguas internacionales allí. Es demasiado estrecho. It's too narrow. So they will continue with this. Así que creo que van a seguir con esto. Y eso no le deja a Trump una solución fácil. Su bloqueo naval es poroso. Los buques iraníes entran y salen, y lo hemos visto. La empresa Voyage Shipping lo publicó en el Financial Times. Y creo que Trump se enfadó bastante porque decía algo así como que unos 30 barcos iraníes habían cruzado el estrecho en los últimos días. Esto fue hace unos días. Entonces, ¿cuál es la solución, aparte de bombardear Irán? Lo cual no sería una solución porque no haría que los iraníes volvieran atrás. Quiero decir, una de las cosas que está clarísima es el cambio de ambiente en Irán. Hay una nueva energía, una nueva sensación de que la revolución se está renovando. Es sobre todo la gente joven, más que los de antes. Las smarties que participaron en la revolución. No, son vacíes. Son grandes columnas de mujeres jóvenes, armadas hasta los dientes, que salen a las calles cada noche para apoyar al Estado iraní. Quiero decir, es algo que, en mi opinión, va a tener consecuencias a largo plazo, más allá de Irán, también en lugares como Rusia y China. Eso es lo que oigo, que este tipo de expresión tan firme de rechazo a una realidad impuesta y la determinación de encontrar y alcanzar su propia soberanía. Y eso, además, se basa en acuerdo con Estados Unidos. Si preguntas a los jóvenes, se nota. Se ve en muchos de los videos. Les preguntas qué opinan de la estructura y dicen, ¿por qué estamos negociando con Estados Unidos en absoluto? ¿Por qué nuestros líderes nos hablan? ¿Por qué, cuando están bombardeando nuestras casas, nuestras escuelas y nuestros hospitales? No, porque el ambiente se está endureciendo también a otro nivel. Y eso es importante, no se refleja en los medios occidentales ni en su forma de entenderlo. Pero basta con mirar los videos, las pruebas están ahí. Quiero decir, se ve a esas mujeres saliendo a defender puentes, centrales eléctricas y demás. Puede que estén amenazadas. Y luego llegas a la segunda barricada. Supongamos que encuentras una solución con Trump. ¿Cómo encuentras una solución con Israel? Y escribí un informe para el Centro de Sustancia sobre cómo, ya sabes, Israel había cambiado. Hace unos 15 años dije que no se puede seguir entendiendo Israel desde estructuras seculares, racionales, de tipo ilustrado. Hay que entender que se está convirtiendo en un conflicto de polos religiosos en Oriente Medio. Y la verdad es que ha seguido evolucionando en esa dirección, porque lo que vemos ahora es que Israel se ha vuelto mucho más mesiánico, apocalíptico, escatológico, aproximadamente el 70% de los judíos israelíes que lo apoyan. Y lo más importante, creo, es que no se trata de un momento pasajero que vaya a desaparecer con las elecciones, para luego volver a un régimen laico askenazí. Porque como escribió el gran historiador judío Gershom Scholem, el mesianismo ha sido un impulso muy importante dentro de la fe judía a lo largo de los siglos, desde el 1600 hasta el siglo XIX, con Yitro Prance y otros. Y él predijo hace algunos años que el sionismo religioso, que según dijo en las últimas décadas se ha alineado con el Likud y con los asentamientos, funciona como un movimiento militante, apocalíptico y mesiánico radical que intenta forzar el fin, exigiendo que el Estado asuma, por ejemplo, un control territorial masivo. Es decir, según su forma de pensar, exigen la conquista del territorio por motivos relacionados con el fin de los tiempos. Así que forzar el fin significa forzar la redención y la llegada de la era mesiánica.
Mi punto con todo esto es el siguiente. Si miramos atrás a la administración Reagan cuando intentaron, y en cierta medida lograron, imponer cierta contención a Israel, ¿es probable que algo así ocurra en el nuevo clima político de Israel? Quiero decir, ¿van a aceptar algún tipo de contención solo porque eso pueda estar en el interés de Estados Unidos? Because that might be in America's interest. Y eso va en interés de Estados Unidos. Let's be quite clear. Of course it's in. Seamos claros, They don't want por supuesto que está en el interés de Estados Unidos. No quieren que todo Oriente Medio arda en una especie de movimiento hacia el Armagedón, por eso piden moderación. But look, Pero a ver, ¿es razonable pensar que eso va a ocurrir? Yo creo que no. Porque si escuchas la última declaración de Katz, amenazando con todo, diciendo que Israel atacará a ese país repugnante que es Irán, que lo arrasará, el lenguaje era extraordinario. Era un lenguaje puramente apocalíptico salido del ministro de Defensa de Israel. Así que no creo que la moderación sea posible. Y no lo es porque en Israel Netanyahu está bajo una enorme presión. La gente le dice, tu guerra contra Irán ha fracasado. because people are saying, well, your war on Iran failed. It did No logró ninguno de sus objetivos. And your war on Hezbollah, which Y su guerra contra Hezbollah, de la que nos dijo que había sido tan exitosa que Hezbollah había sido eliminada, now we find. ahora vemos que eso nunca fue cierto. And you tell Y nos us dice, that por the supuesto, que la guerra contra Irán va a ser un gran éxito. Iran is going to be a great success. No es verdad. So he is in dire trouble. Así que está en serios problemas. And so Necesita what un you see éxito. in the press, Y lo que se ve en la prensa israelí, incluso hoy, esta misma mañana, es que hay que conseguir que los estadounidenses continúen la guerra. the American interest. ¿Es eso lo que conviene a Estados Unidos? Lo dudo. Pero ese es, por así decirlo, el interés mesiánico de Israel, lograr que Estados Unidos siga con la guerra. ¿Y qué va a pasar entonces? Pues bien, si lo miramos de cerca, cuando hay una divergencia de intereses entre Estados Unidos, que, diría yo, en realidad coincide con el interés del Partido Republicano y con el interés personal de Trump, ese interés es encontrar una solución, poner fin a la guerra. Y ese es, en gran medida, el interés estadounidense. And that is the American interest, largely. Not everyone in America agrees with that. Mark Levin. No todo el mundo en Estados Unidos está de acuerdo con eso. Mark Levin, por ejemplo, no lo estaría. I would say, Pero si lo planteas así, yo diría, en realidad, en este asunto, a Israel le da igual Estados Unidos y también le da igual lo que piensen los estados del Golfo. Tiene algo que va más allá de todas esas estrategias racionales, mecánicas, de decir, pero no está en su interés, quiero decir. Seguro que no está en el interés de Israel entrar en una gran guerra con Irán. Bueno, recuerdo a Sartre hace 6 o 7 años, en un video dirigido al Likud que vi en su momento, y decía, escuchad, este era el plan. Vamos a deshacernos de todos los árabes de la tierra de Israel. Get rid of all the Arabs from the land of Israel. But I have to tell you, to do this, to complete Pero tengo que decirte que para hacer esto, para completar el plan, necesitamos una gran crisis o una guerra muy, muy grande, y entonces terminaremos el plan. Es decir, ya sabes, decirles que si hacen algo absurdo, tendrán el Armagedón. Ellos quieren el Armagedón con esto. Ven esto como un camino hacia la salvación, hacia la redención. Así que me resulta muy difícil ver un camino sencillo. No creo que la idea de que Irán pueda ser persuadido por Rusia y China para volver a un acuerdo del JCPOA esté ahora sobre la mesa. Y ahora Irán ha dicho públicamente de forma oficial que no, que ya no están hablando de un tema nuclear. Ahora están hablando casi de cuestiones económicas, de sanciones y de aranceles. about sanctions and tariffs and Esta va a ser la discusión. discussion. You know, maybe Sabes, if all that quizás si todo eso se resuelve, quién sabe, podríamos volver a hablar de tus asuntos. again. Sí, bueno, eso no es Estados Unidos, pero vi a von der Leyen, de la Unión Europea, diciendo que las sanciones no se levantarán sobre Irán por cuestiones de valores, que el régimen tiene que cambiar esto y aquello. Suena muy principista, pero también resulta a veces un poco delirante. Y hacen lo mismo con China y con Rusia.
Es decir, si no logran conseguir nada, creo que en parte es porque les cuesta adaptarse a un mundo multipolar, porque lo que quieren conseguir les impide ver lo que realmente pueden conseguir, o cómo quieren que sea el mundo. No ven cómo es el mundo en realidad, y con frecuencia lo plantean todo en términos de moralidad. That's my point about mechanistic. Ese es mi punto sobre ese pensamiento mecanicista, digamos secular, que está tan arraigado en su forma particular de entender la realidad, que son completamente incapaces de ver que otros piensan de manera diferente y perciben la realidad desde otra perspectiva, y no pueden entenderlo. Y claro, por eso dije que no veo a Irán volviendo a ese acuerdo del JCPOA, porque ellos lo saben. Quiero decir, han pasado ya 7 años desde que se impusieron las primeras sanciones. No van a hacerlo nunca. They're never going to do this. Not while Israel has any say. No, mientras Israel tenga algún tipo de seguridad. Y por supuesto, von der Leyen está representando a Israel tanto como cualquiera en este proceso. No, claro que no. Tiene que haber contención, sanciones, un asedio a Irán, romper el espíritu iraní. Y eso también cuenta con cierto apoyo de los estados del Golfo, pero sobre todo de Israel y de sectores dentro de Estados Unidos. Por eso sigo diciendo que el objetivo de Irán en esta guerra es romper todo el paradigma, el gran paradigma de colocar a Irán, ya sabes, como decía Herbert, exactamente. You put it in the words of the jailbreak. Exactly. Solo una última pregunta. Parece que esto es entonces una guerra de desgaste, tanto en el sentido militar como en el económico. Es decir, ¿quién puede soportar más dolor y, por supuesto, causar más daño al otro lado? ¿Cree usted que está claro que el tiempo juega a favor de los iraníes? ¿O cómo lo ve? Porque da la impresión de que todas las partes están ahora bajo una gran presión. Oh, no, the time is on the side of the No, el tiempo juega totalmente a favor de los iraníes. Han estado, quiero decir, ganando más dinero durante esta guerra. Me refiero a ingresos. No hablo de empresarios, sino de dinero, de ingresos para el Estado, que han aumentado muchísimo desde que controlan el país, casi directamente, casi gestionando ellos mismos ese dinero. Y bueno, Irán no anda corto de dinero. Tiene probablemente unos 130 millones de barriles de petróleo todavía en el mar, que irán vendiendo poco a poco. Pueden aguantar mucho tiempo. Incluso podrían cobrar tasas por el paso a través del estrecho de Bab el-Mandeb. Bab al-Mandab Strait too. Whereas we in the West are closer. Mientras que nosotros en Occidente estamos más cerca, y como digo, creo que la gente no se ha dado cuenta de que nos quedan unas 2 semanas antes de que esto golpee de verdad. Y cuando ocurra, ya sabes, la gente no podrá permitirse volar. No podrán repostar sus coches con facilidad. Quiero decir, hay muchas cosas. El coste de la electricidad y de otros servicios se va a disparar, y Europa va a sufrir muchísimo. Estamos aquí en Italia y hay una enorme crisis del coste de la vida. Ya sabes, no ha habido ningún aumento de los salarios reales desde que Italia entró en el euro, ningún aumento de ingresos reales desde entonces. Es muchísimo tiempo soportando presión una y otra vez sin respiro. Y bueno, la gente, cuando está protestando y comete un error, ¿cómo esperas que sigan adelante si ya sabes, el dinero que ganan se les acaba en la tercera semana del mes y el mes tiene 4? Quiero decir, simplemente no funciona. Así que creo que el dolor va a llegar, y mucho, a las élites económicas, a los que están moviendo todo esto. Pero quiero decir una cosa, si me das un minuto antes de que termines. Solo diré que esto es algo mucho más grande. Lo es. Y there is Karen Earpert de King Grower, so. It is, and this is why it's part of a global war. The other thing that Iran is fighting in this. Otra cosa contra la que Irán está luchando en esta guerra es, si se quiere, la arquitectura financiera. No solo la hegemonía del dólar, no solo el petrodólar, sino toda la estructura con la que se organizaron los estados del Golfo en 1973.
mantener el precio del petróleo alto y transferir el enorme excedente de ahorro que eso generaba a Wall Street. Y eso fue lo que sostuvo el mundo financiero en el que vivimos hoy, que por cierto es también la fuente de muchos de nuestros problemas, porque ha sido a costa de, digamos, deprimir o suprimir la economía real, en favor de una economía centrada en el comercio, en ganar dinero al instante en los mercados, pero no en producir cosas en el mundo real. Es mucho más rápido. Puedes ganar unos cientos de millones en una tarde haciendo operaciones con información privilegiada en los mercados. Y una de las cosas que creo que va a tener consecuencias a largo plazo es la destrucción total de los mercados y de los precios, algo que ha ocurrido precisamente por todo este tráfico de información interna, por todas estas, en fin, enormes desigualdades que cualquiera puede ver por sí mismo. Coges el periódico y lees, el petróleo ha bajado de 98 a 93. Intenta comprar un barril de petróleo a ese precio. Está completamente manipulado. Si quieres comprar un barril de petróleo, vas a tener que pagar más de 200. Sri Lanka acaba de pagar bastante más de 200 solo para poder seguir funcionando. Quiero decir entonces, ¿a qué precio estamos hablando? ¿Qué son los mercados? ¿Qué es ese mercado que dice que el precio del petróleo es de 93 cuando en realidad tienes que pagar el doble para conseguir petróleo físico, petróleo real, el que puedes meter en el sistema para que siga funcionando? Quiero decir, esto va a tener un impacto enorme. Por eso los iraníes dicen, lo siento, pero si queréis tener relaciones con Irán, tenéis que deshaceros de Microsoft, de Amazon y de todos vuestros vínculos. No queremos ese tipo de paraguas económico que nos ha asfixiado y ha sido hostil con nosotros durante 47 años. El paraguas de la hegemonía del dólar y la hegemonía militar, unido a la hegemonía de un mundo financiarizado, junto con, si se quiere, el control de la ONU, la AIE y todas esas estructuras que se utilizan contra Irán. Así que creo que esto tiene una dimensión global en... Es interesante. Bueno, no creo que Trump esperara que esta guerra, que se suponía que iba a ser una operación rápida, como la de Venezuela, acabara convirtiéndose en un conflicto capaz de poner en riesgo el orden mundial liderado por Estados Unidos. Es un cambio bastante dramático. En fin, muchas gracias, como siempre, por dedicarme tu tiempo. Siempre es placer estar contigo.